Carísimos hermanos, hermanas, amigos y amigas, tanto de nuestra Iglesia Asamblea de Dios, Casa de mi Padre Central, como de nuestras iglesias filiales. Pero además me dirijo a los diferentes hermanos y hermanas que desde diferentes partes del mundo estuvieran escuchando este corto mensaje. Les habla el pastor Silverio Manuel Bello Valenzuela. Esta mañana, en oración, de rodilla, en mi devoción personal, el Señor ponía en mi corazón este pasaje de Santiago capítulo 5, versículos 7 hasta el 16. Y le puse como tema a esta corta reflexión importancia de la paciencia y de la oración en estos momentos de crisis. Voy a leer el pasaje que les dije de Santiago 5, 7 al 16, que dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En este pasaje de las Escrituras tenemos un mensaje de mucha actualidad para estos momentos de crisis en que estamos viviendo. Entendemos, hermanos, que estamos mundialmente experimentando una situación donde todos somos novatos. Todas estas situaciones adversas que están aconteciendo, este problema del coronavirus y sus fatales consecuencias, han turbado las mentes y los corazones de los políticos más extraordinarios del mundo, de los científicos más reconocidos, de los hombres y las mujeres de mayor experiencia. Pero ¿qué sucede? Esto, como dije anteriormente, ha sorprendido de manera tal que nadie tiene experiencia para decir que pueda aconsejar sobre esta situación
de manera que se pueda por este medio encontrar alguna solución. Todos, repito, somos novatos. Ahora, a mí particularmente me llama la atención que en este pasaje de las Escrituras, Santiago, en los primeros versos del paciencia, 5 veces, oiga bien, aparece la palabra paciencia 5 veces. Y luego el apóstol hace un llamado a la oración. ¿Por qué vemos tan importante nosotros observar la paciencia, practicar la paciencia en estos momentos en que estamos en cuarentena? Hermanos y hermanas, usted como yo sabemos, y especialmente aquellos que tienen niños, que tienen hijos adolescentes, estar trancados en la casa sin poder salir por el tiempo que hasta ahora se ha tenido y quién sabe por qué tiempo más. Cultivar la paciencia en el nombre del Señor es un bálsamo curativo que nos ayuda, pero esa paciencia necesita ir acompañada de la oración. Óigase, tener con nosotros en el hogar niños, adolescentes, inquietos, sin que estos lloren, sin que estos pues se sientan abrumados por situaciones que ellos no entienden. Esto no es fácil. Es posible que la impaciencia quiera sorprendernos a los padres, a las madres y aún a los abuelos que estamos encerrados sin poder salir a las calles, sin poder jugar con los niños en los parques, sin podernos distraer en las afueras de nuestro patio, en las afueras de nuestra casa. Esto produce desesperación. Hemos escuchado en informaciones que en algunos países se están produciendo hasta divorcio, porque el hombre no soporta a la mujer no soporta al hombre en medio de esta tempestad terrible que nos azota. Por esa razón, el apóstol Santiago habla de la paciencia. Entender que estamos viviendo una situación que esta pandemia nos está intranquilizando, nos está mortificando, nos está afectando a muchos, hasta nuestro sistema nervioso central. Las emociones se descontrolan, la mente pues se turba, y todo por esta situación en que vivimos. Por lo tanto, el apóstol habla de que tenemos que tener paciencia, y él menciona con mucha propiedad paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un consejo que él nos da y lo estoy compartiendo con cada uno de ustedes. Lo estoy tratando de aplicar a mi propia vida, y de esa manera el Señor pone en mi corazón esta inquietud para que la comparta con cada uno de ustedes. Como creyentes en Cristo Jesús, no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces, los que estamos encerrados en un mismo hogar, en un mismo techo, debemos en el nombre del Señor pedir que el Espíritu Santo de Dios venga a nuestro lado, esté dentro de nuestras vidas y nos dé la sabiduría, nos dé el control, nos dé la paciencia para soportar lo que por estas circunstancias se dan en el hogar. El niño que grita por querer salir,
el adolescente que ya no soporta más la situación que está pasando, tal vez las imprudencias que se cometan. Todo esto tiende a desconcertarnos, a intranquilizarnos. Pero como dice el apóstol Santiago, tened paciencia. Léalo y márquelo. 5 veces habla de que tenemos que tener paciencia. Y luego de todo eso, en el versículo 13, él hace una pregunta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Y dice, haga oración. ¿Qué aflicción pudiera estar invadiendo nuestras vidas en este momento? Sí, cuando recibimos una noticia de que algún hermano biológico, algún pariente cercano ha sido atrapado por los tentáculos mortales de este virus infernal, eso nos intranquiliza. Los que somos miembros de una congregación o pastores, cuando oímos que se ha afectado algún miembro de la congregación o varios miembros de la congregación, no es fácil quedarse tranquilo. Sin embargo, aquí tenemos los recursos divinos ofrecidos por este santo apóstol. Si estamos afligidos, dice aquí, haga oración. Y si está alguno enfermo, pregunta él, cante alabanzas. No es fácil cantar alabanzas. No es fácil que nuestros labios confiesen y alaben al Señor Jesucristo en estos momentos de crisis. Pero hay que hacerlo. La palabra de Dios así nos lo ordena. Y nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos como recurso la fe en nuestro Señor. Esa fe que nos ayuda a mantenernos firmes y a mantener abiertos nuestros ojos espirituales para que contemplemos la gloria de Dios a pesar de los vientos tempestuosos que soplen a nuestros alrededor, a pesar de los quebrantos que nos azoten, a pesar de las enfermedades, a pesar de las aflicciones. Hay un recurso espiritual, la fe en Cristo Jesús y la paciencia como práctica. Cultivar esa virtud es una virtud muy importante, es parte del fruto del Espíritu que debemos nosotros pedirle al Señor que nos dé y no dejarnos nosotros mover por estas adversidades. Y él sigue diciendo, sigue recomendando en el versículo 13, cante alabanza. Y dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Repito, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aunque por la situación de separación que tenemos, no podemos reunirnos para que los ancianos de la iglesia, pastores, pastoras, evangelistas, nos unjan con aceite. Pero por la fe en Cristo Jesús podemos agarrar el teléfono, llamar a alguien de la iglesia que ore por nosotros, que por la fe en el nombre de Jesús confiese que Dios está con nosotros. Y nosotros en nuestros corazones podamos creer seguros que Dios está con nosotros. Glorificado sea el nombre de Dios. Y esto, por ejemplo, nosotros podemos ver, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No podemos ungir físicamente con aceite por la distancia, no podemos, pero si alguien en la casa tiene ese aceite, el aceite es un contacto de fe que podemos utilizarlo, orar unos por los otros en el nombre del Señor. Y fíjese lo que dice el 15, y la oración de fe
salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Sí, Señor, la oración de fe. Aquí habla de una oración de fe. No habla de una oración cualquiera. Por eso el apóstol Pablo manda en 1 Corintios capítulo 14, en unos de sus versículos, que debemos orar en el Espíritu. Debemos dejar que nuestro espíritu humano, al ser nosotros llenos de la presencia del Señor, en otras lenguas, el que tiene el bautismo del Espíritu Santo, que su espíritu se comunique con el Espíritu de Dios, y de esta manera la presencia de Dios se manifiesta en nuestro hogar, y su bendita presencia traiga gozo en medio de la aflicción, traiga paz en medio de la tormenta, traiga felicidad en medio de la turbación, traiga paciencia en medio de la intranquilidad, traiga comprensión en medio de la incomprensión, traiga salud en medio de la enfermedad. Esto lo decimos en el nombre bendito de Dios, ese Dios trino y uno, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, este consejo, este mensaje, espero que el Señor lo lleve a las mentes, a los corazones, a las vidas, al hogar de cada persona que está escuchando. Lo hago en el nombre del Señor. Lo hago cumpliendo con una inquietud. Como ya decía en esta grabación, el Señor puso este pasaje en mi corazón. Puso este tema, importancia de la paciencia y la oración en estos momentos de crisis. No sabemos todavía hasta cuándo ha de estar presente esta pandemia y sus consecuencias afines, pero sí sabemos que Dios está en el cielo, que Dios está presente. Y como he dicho en otras grabaciones, según el Salmo 46, versículo 10, donde Dios, después de escuchar al salmista presentarle sus alabanzas, su adoración, Dios mismo, con autoridad, como con voz de trueno, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré enaltecido en las naciones, seré enaltecido en toda la tierra. Que el Señor les bendiga, les dé fortaleza en estos momentos. Los dejo con la canción Santo, 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 tocada por Wedding Salguero.